a calcular el dominio y el rango para tres funciones. Lo importante de estas tres es que se observan, están minuendo y sustrayendo. Luego en la siguiente se intercambia el minuendo y el sustrayendo. Y en la última, en lugar de ser una resta, se expresa en una suma. Entonces lo que quiero que vean es cómo se grafican este tipo de funciones donde hay una raíz cuadrada y hay un término cuadrático, y que vean la diferencia entre la resta de coeficiente menos variable elevado al cuadrado, o de variable al cuadrado menos coeficiente, o de la suma de las dos. Entonces, sobre eso vamos a hacer el mismo procedimiento. El mismo procedimiento es primeramente llevarlo a términos de geometría analítica para poder interpretarla, luego hacer el bosquejo y posteriormente calcular los puntos donde se intersecan con el eje de las coordenadas. Entonces, de aquí comenzamos. Sabemos que lo primero que hay que hacer es expresar esta f de x como una y la idea de expresarla como una y es empezar a pensar en todos los procedimientos de álgebra que me llevan a posteriormente expresarlo de la manera en que pueda interpretarlo de acuerdo a los conceptos de geometría analítica. Entonces, primeramente expreso una y, luego por operaciones inversas, acuérdense que el radical es un paréntesis, por lo tanto me está diciendo que primero hay que hacer las operaciones que están dentro del paréntesis. Eso implica que como no puedo hacer la resta de términos semejantes, entonces tampoco puedo hacer la raíz cuadrada. Debido a eso, aplico la propiedad de la igualdad, elevo al cuadrado del lado izquierdo, elevo al cuadrado del lado derecho, y eso me lleva entonces a que del lado izquierdo voy a tener una y cuadrada, y en el miembro derecho un menos al cuadrado se expresa como un más. La raíz cuadrada del cuadrado son operaciones inversas y solamente se va a quedar expresado el radicando. De aquí comenzamos a lo que les había dicho anteriormente. Lo primero que debo de hacer es todas las variables que tienen el término cuadrático, todas las variables con el término cuadrático, esas hay que dejarlas del lado izquierdo. Y obviamente lo que va asociado al término cuadrático. Si se dan cuenta, aquí los únicos términos cuadráticos son dos. Por lo tanto, aquí tengo una operación resta, la operación inversa es una suma, y por orden debo escribir primero la x cuadrada más la y cuadrada, y eso es 25. De aquí, esto que está aquí, yo ya lo puedo interpretar de acuerdo a lo que sé de geometría analítica, y entonces, debido a que las dos son positivas, las dos variables son positivas, estoy hablando de una circunferencia. Recuerden que en el video anterior lo que vimos fue la graficación de rectas y parábolas. Ahora vamos a ver lo de las tres cónicas. Entonces, esta es una circunferencia. En la circunferencia tengo un centro que, como no hay ningún número que se le está restando a la abscisa, considero que es 0. Como no hay ningún número que se le está restando a la ordenada en operación inversa, pues entonces el centro es 0. Y por último, este 25 me indica que es el cuadrado del radio, por lo tanto el radio es 5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es más sencilla que lo de la parábola, porque en la parábola tuvimos que hacer, después de juntar las variables que tenía el trinomio cuadrático, había que completar el trinomio cuadrado perfecto, y posteriormente que se completaba el trinomio cuadrado perfecto, había que factorizar el trinomio cuadrado perfecto, también hacer operaciones del miembro derecho, factorizar el coeficiente del miembro derecho, y de ahí interpretar la parábola. Aquí es más rápido. Bueno, de aquí vamos entonces a empezar a bosquejar la gráfica. Si bosquejo la gráfica, por aquí escribo el eje de las ordenadas, por aquí escribo el eje de las abscisas, y entonces sabemos que el eje de las abscisas es x, aquí tenemos una y, y voy a expresar el centro en 0,0. Si lo expreso en 0,0, aquí va a estar el centro de la circunferencia, y luego me dicen que hay un radio 5. Como hay un radio 5, implica que hacia la izquierda voy a tener 5 unidades debido al radio. Tengo una unidad, 2, 3, 4, 5. Lo mismo ocurre hacia el lado izquierdo, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo ocurre hacia arriba, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y lo mismo hacia abajo, hay 1, 2, 3, 4, 5. De aquí entonces yo ya puedo trazar la circunferencia de acuerdo a lo que me está diciendo esta gráfica. Entonces, si tuviera un compás, tomo centro aquí, y con este radio trazo la circunferencia. Obviamente, como no tengo un compás, pues la circunferencia que voy a dibujar está un poco deficiente de forma, pero la idea es que ahí tenemos una circunferencia. Ahora bien, esto fue debido a geometría analítica,
Pero cuando llegamos al campo de cálculo diferencial, entonces tengo que dejar esta, que es la variable independiente, pero hay que cambiar esta, y esa ya no se va a llamar y, sino se va a llamar f de x. Y debido a que ahora ya se llama f de x, entonces debo de ver qué es lo que me está diciendo la función. Y si ustedes se dan cuenta, lo que quiero es la parte negativa de la función, pero sabiendo que en geometría analítica la función es la y, entonces me están pidiendo la parte de las y negativas, y la parte que me interesa de las y negativas, esto está asociado a un abajo, y este abajo, ese signo negativo que me lleva a la y, me da por conclusión que lo que me interesa es solamente la parte de abajo de la circunferencia. Debido a que es la parte de abajo, entonces lo único que dejo es la parte de abajo de la circunferencia, que más o menos será esta. Vuelvo a repetir, como no tengo el compás, pues me queda medio deficiente. Y eso es lo que yo necesito. Entonces, esta gráfica es la que obedece a la función, la que tenía hace rato era la que obedecía a una circunferencia. Ya que tengo esto, acuérdense que comienza el análisis del dominio y del rango, y para el dominio siempre va a ser de izquierda hacia la derecha. Y de izquierda a derecha, si yo pregunto, ¿hay gráfica hasta la izquierda? Pues no, no hay gráfica hasta la izquierda, sino hay una gráfica que aquí es donde empieza la gráfica de la parte de la izquierda, y esa parte me lleva entonces a que el dominio en la parte de la izquierda es un -5, debido a que yo hice 5 espacios hacia allá conociendo el radio. Y entonces esto es cerrado porque está tocando el punto, precisamente por eso quitamos la parte de arriba. Y si me voy hacia la derecha, pues resulta que en la derecha no hay gráfica, que la última parte de la derecha donde hay gráfica es el +5, y eso me lleva a que entonces el dominio es de -5 a +5. Ahora bien, para ver el rango, ya habíamos mencionado que el rango siempre lo vamos a hacer de abajo hacia arriba. Entonces debo de ver que tan abajo hay gráfica y también que tan arriba hay gráfica. Si yo veo hasta abajo, pues hasta abajo no hay gráfica. Sin embargo, me doy cuenta que específicamente en la parte de abajo donde hay gráfica es esta acotación, que eso me lleva a que es desde un -5, y es -5 cerrado porque la circunferencia está tocando ese punto. Y hacia arriba no hay gráfica hasta arriba, sino donde se termina la gráfica es aquí, y contando de abajo hacia arriba, pues esto es un 0, que también es cerrado porque en ambos puntos, el de la izquierda y el de la derecha, está tocando la gráfica. Entonces calculemos el dominio y el rango auxiliándonos de la graficación de geometría analítica y de la interpretación de funciones. Por último, lo que debemos de hacer es calcular donde se intersecan la gráfica con el eje de las coordenadas. De ahí habíamos mencionado que donde se intersecta con el eje de las abscisas, habíamos dicho que el procedimiento era tengo que sustituir una y igual a 0 con las abscisas, porque habíamos dicho que en todos estos puntos que están sobre la recta, aquí va a ir cambiando la x, pero lo que no va a ir cambiando va a ser la y. Para todos esos puntos que están sobre el eje de las abscisas, la y es la que va a valer sola. Por lo tanto, si sustituyo y igual a 0, yo puedo sustituir y en cualquier lugar. Acuérdense que habíamos dicho que en la función o en cualquier parte del procedimiento de álgebra. Entonces voy a sustituir aquí abajo, donde ya la y está sola, y entonces me lleva a que la x cuadrada más la y cuadrada, que es un 0 al cuadrado, es 25. De ahí entonces tengo que la x va a ser más menos la raíz cuadrada de 25, y entonces me lleva 2 puntos. Uno que es el +5 y otro que es el -5. Hay 2 abscisas. Pero al revisar la gráfica, pues me doy cuenta que efectivamente existen esos 2 puntos. Vamos a llamarlo como el punto A, el punto donde está el 5 en la abscisa y 0 en la ordenada, y vamos a llamar el punto B, que tiene -5 en la abscisa y 0 en la ordenada. Entonces el punto A es precisamente el punto A 5,0, y el punto B es el otro punto donde se interseca con el eje de las abscisas.
Una vez teniendo los puntos donde se intersecta con el eje de las abscisas, entonces voy a hacer lo mismo, pero para calcular los puntos donde se interseca con el eje de las ordenadas. Y para ver ese punto, pues el procedimiento es el mismo que en todo lo que hemos hecho, en la recta, en la parábola y también en las cónicas, que se debe sustituir una x que es 0, porque en el eje de las ordenadas, todos los puntos que están en el eje de las ordenadas, todos esos puntos va cambiando la y, lo que no va cambiando es la x, porque la x siempre va a valer 0. Por lo tanto, si sustituye 0, pues puedo sustituir aquí arriba, aquí, 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 etcétera. Donde quizá más me conviene, pues inclusive es aquí mismo. Entonces aquí yo tengo que es un 0 al cuadrado, que es lo que vale la x, más un y al cuadrado, que es 25. Y aquí entonces hago las operaciones y resulta que lo que voy a tener es que la y es más menos raíz de 25 y entonces eso me lleva a que la y es igual a más menos 5. Solamente hay que tener entendido que de acuerdo a lo que me dice la gráfica, pues nunca se va a intersectar en 0,5 porque ahí no existe la gráfica, pero sí se puede intersectar en el punto C, que va a ser de coordenadas 0 en las abscisas y menos 5 en las ordenadas. Entonces este punto que está aquí abajo es el punto C, donde se interseca con el eje de las ordenadas. Con eso ya resolvimos el primer ejercicio, calculamos dominio y rango y los puntos donde se interseca. Vamos a realizar el segundo cálculo de dominio y rango, y donde habíamos dicho que lo que estamos haciendo es intercambiando el minuendo con el sustrayendo para ver cómo se afecta en la gráfica y también obviamente por acá. Entonces el procedimiento que voy a hacer es el mismo, es la ventaja de trabajar con geometría analítica porque el procedimiento algebraico es el mismo. Por lo tanto, aquí habíamos dicho que lo primero para poderlo tratar algebraicamente es que esta f de x lo voy a llamar y eso es menos la raíz cuadrada de x cuadrada menos 25. Posteriormente habíamos dicho que ya como no se pueden hacer operaciones, debido a que el radical, que es el símbolo de la raíz, también es un paréntesis, implica que las operaciones que se deben de hacer primero son las que están dentro del paréntesis, y al no poderse realizar, tampoco puedo realizar la raíz cuadrada. Y entonces lo que debo de hacer es elevar el miembro izquierdo al cuadrado y también elevar el miembro derecho al cuadrado. Si yo hago eso, eso me va a llevar, aquí tengo una y cuadrada que es igual, menos al cuadrado es más, raíz al cuadrado son operaciones inversas y solamente se escribe el radicando, que es x cuadrada menos 25. De aquí habíamos dicho que todos los términos cuadráticos deben estar del lado izquierdo. Por lo tanto, estos dos términos cuadráticos quedan del lado izquierdo y eso me lleva aquí voy a tener una y cuadrada, la operación inversa a la suma, aquí hay una suma, la operación inversa a esta suma es una resta, por lo tanto aquí me queda un menos x cuadrada y eso es menos 25. Ahora bien, a diferencia de lo que tengo aquí arriba, si se dan cuenta las dos son positivas, las tres son positivas, los términos cuadráticos y el número, y eso me lleva a que esto es la circunferencia. Pero en este caso tengo una positiva y una negativa. Eso me lleva a que aquí estoy hablando de otra cónica, que puede ser una hipérbola o puede ser una elipse. Por lo tanto, el procedimiento que va a cambiar con respecto a la circunferencia es que aquí voy a dividir todos los miembros de la ecuación entre el menos 25, el mismo número que está aquí, para poder expresar la forma ordinaria de la cónica, que pudiera ser una hipérbola o pudiera ser una elipse. Si yo hago las operaciones, se van a dar cuenta que aquí más entre menos me da menos, por lo tanto me queda un menos y cuadrada sobre 25, y aquí hay un menos entre menos que es más la x cuadrada sobre 25, y eso es menos 25 entre 25, al ser el mismo número, aquí me queda 1. Con esto yo ya sé qué tipo de cónica es, porque si hay una resta, o sea que hay uno positivo y uno negativo, esto entonces me va a llevar a entender que es una hipérbola. Lo que hubiera pasado es que si las dos son positivas, pues entonces esto hubiera sido una elipse, pero cuando estamos expresando manera de fracción, esto hace referencia a que es una hipérbola. Las hipérbolas tienen un centro, y el centro de manera similar es el número asociado a la x. Si se dan cuenta, no se le resta o suma ningún número,
Por lo tanto, el centro es 0 en la X y en la Y es lo mismo. Como no hay ningún número que se le reste o que se le sume, recuerden que en la parábola lo mismo por operaciones inversas, pues también el centro es 0,0, igual que lo que tuvimos en esta primera cónica. El detalle es que aquí esta es una circunferencia y por lo tanto hay radio, y aquí no hay radio, sino aquí hay parámetros. Entonces voy a tener un parámetro que va a ser el parámetro que está abajo del número positivo. El parámetro que está abajo del número positivo es el 25 y a ese le voy a nombrar a cuadrada. Ese a cuadrada es 25, pero tengan en cuenta que ese 25 viene del denominador que es de la fracción positiva. Este 25 viene de acá. Ya sé que son iguales, pero es importante que sepan de dónde es. Y también va a haber otro parámetro, donde ese parámetro va a ser el parámetro b cuadrado, y ese parámetro b cuadrada va a venir del otro denominador. Y el otro denominador, si se dan cuenta, es un 25. De aquí obtengo que a es 5 y también la b es 5. Y con esos parámetros yo ya puedo determinar el bosquejo. Y me ayuda también que cuando estoy hablando de una fracción positiva y una fracción negativa, la fracción positiva es la que me hace mención si esta hipérbola es horizontal o vertical. Como la fracción positiva es la x, quiere decir que la hipérbola es horizontal. Si la fracción positiva hubiera sido la y, entonces estamos hablando de una vertical. Pero con esos datos, pues ya me está diciendo qué tipo de parábola es la que debo de dibujar. Entonces, si se dan cuenta, el procedimiento fue el mismo. Lo único que cambió es que al detectar que estos dos son positivos, directamente circunferencia, y si tienen signo contrario, estamos hablando de la hipérbola. Es cosa que practiquen y poco a poco se irán aprendiendo las características y de ahí poder hacer el bosquejo de la gráfica. Entonces, en geometría analítica esto se llama X, esto se llama Y, y me están diciendo que hay un centro que está en 0,0. Por lo tanto, escribo el centro aquí es 0,0, y a partir del centro lo que yo debo de ver es que A y B van a ser longitudes que yo me debo de mover a partir del centro. En este caso, la A, al estar abajo de la X, me lleva a decir que se va a mover 5 hacia lo que son las X, y hacia lo que son las X es izquierda y derecha. Por lo tanto, esta A me lleva a que se va a mover de manera horizontal, pero se mueve de manera horizontal debido a que está abajo del eje de las abscisas. Entonces, de manera horizontal, hay 1 hacia la izquierda, 2 hacia la izquierda, 3 a la izquierda, 4 a la izquierda y 5 a la izquierda. Y a la derecha es lo mismo, es 1 a la derecha, 2 a la derecha, 3 a la derecha, 4 a la derecha y 5 a la derecha. Y el parámetro B, ese como está abajo de la Y, entonces me va a decir que esta distancia que me voy a mover va a ser verticalmente a partir del centro. Por lo tanto, verticalmente es 1 para arriba, 2 para arriba, 3 para arriba, 4 para arriba, 5 para arriba, y para abajo corre lo mismo, que es 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes se dan cuenta, esa lo hice también aquí al principio. La única diferencia que, como estamos hablando de una hipérbola, entonces en lugar de dibujar una circunferencia, lo que fue aquí en esta cónica, entonces lo que voy a dibujar va a ser un cuadrilátero, donde ese cuadrilátero va a pasar precisamente por las divisiones que acabo de escribir. Entonces ese cuadrilátero, que aquí al darnos cuenta, pues al final estamos dibujando un cuadrado que mide 10 por lado, ese cuadrado es el que va a permitir dibujar la hipérbola. Y a partir de ese cuadrado, lo que debo de hacer es trazar una diagonal y esa diagonal ampliarla hacia arriba y hacia abajo. Y lo mismo hago con la otra diagonal. La diagonal pasa por el centro, pasa por el otro vértice y la prolongo hacia abajo y hacia la derecha y hacia arriba y hacia la izquierda. Eso que estoy dibujando es lo que se conoce como las asíntotas de la hipérbola. Y lo único que me hace falta es entonces determinar por dónde va a pasar la hipérbola. Y el punto, o más bien por dónde va a pasar la hipérbola, como va a ser horizontal, eso me indica que la hipérbola, una rama de las hipérbolas va a venir pegadita a la asíntota, luego se despeja para tocar este punto, donde este punto se conoce como vértice, y luego se sigue prolongando hacia abajo y siendo asintótica a la otra
a la otra asíntota, nunca la va a tocar. Recuerden que las asíntotas nunca son tocadas por la curva, y eso es debido a que es horizontal. Entonces va a ocurrir lo mismo del lado derecho, va viniendo la curva pegadita a la asíntota, da un pequeño giro aquí para llegar al vértice, que es el extremo del cuadrilátero, y luego lo mismo para acá, y luego me voy pegando con la asíntota y nunca la voy a tocar. Esas dos van a ser las ramas de la hipérbola. Deben ser simétricas. Aquí obviamente como lo estoy haciendo a mano alzada no queda tan simétrico, pero la idea es que vean hacia dónde está el bosquejo. Entonces esta gráfica obedeció a lo que fue geometría analítica. Fíjense cómo las divisiones de 5 y 5 y 5 la hice igual, pero aquí directamente tracé la circunferencia y aquí no, tracé el cuadrilátero para posteriormente trazar la hipérbola. Ahora lo único que me hace falta es pasar al campo de cálculo diferencial, y en cálculo diferencial ya habíamos visto que este eje ya no se llama F, ya no se llama Y, sino se llama f de x, y entonces buscando la f de x, aquí hay un signo negativo que me lleva a la f de x y que me lleva a una y. Por lo tanto, este signo negativo me está especificando que lo único que quiero es la parte de abajo de la función, y si esta gráfica me está representando la función, entonces si yo quiero nada más la parte de abajo, lo que hay que borrar es toda la parte de arriba. Esta la parte de arriba la debo de quitar, y también debo de quitar toda esta parte de arriba de la gráfica. Por lo tanto, vamos a quitar la parte de arriba, quito la parte de arriba, quito la parte de arriba de la gráfica, y con eso ya tengo la gráfica que me está representando a la función. Teniendo ya la gráfica, entonces lo único que debo de hacer es el cálculo del dominio y el cálculo del rango. Entonces recordemos que el dominio habíamos dicho que siempre va a ser de izquierda a derecha. Y si el dominio es de izquierda a derecha, entonces tengo que ver la gráfica si hasta la izquierda hay. Si ustedes se dan cuenta, esta rama de la hipérbola sigue bajando, pero también se va prolongando hacia la izquierda. Eso quiere decir que para definir el dominio, yo tengo que decir que es desde menos infinito, porque esta se prolonga indefinidamente y nunca va a tocar la asíntota. Ahora bien, si yo me voy hacia la derecha, resulta que a la derecha hay un hueco que está aquí. Por lo tanto, el dominio es desde menos infinito hasta este punto, donde este punto de izquierda a derecha, pues estamos hablando de un menos 5. Y ese menos 5 es exactamente el menos 5 porque llega aquí. Y luego hay un espacio donde no hay gráfica. Por eso aquí tengo que decir que lo voy a unir con, a partir de este punto, voy a ver gráfica, que es exactamente el 5 positivo. Y yéndome hacia la derecha, si se dan cuenta, pues la gráfica va hacia abajo, pero también se va prolongando hacia la derecha de manera indefinida, porque pues nunca va a tocar a la asíntota. Entonces de 5 hasta más infinito. Y ese que estoy escribiendo es el dominio. Ahora bien, para escribir el rango, acuérdense que el rango siempre es de abajo hacia arriba. Entonces, si yo reviso abajo, resulta que abajo, ya sea en la parte de la derecha o en la parte de la izquierda, pues esta se va yendo hacia la derecha, pero también hacia abajo, indefinidamente, lo mismo de aquel lado, lo mismo en la parte de la izquierda. Eso implica entonces que el rango va a ser desde menos infinito. Y luego, si me voy hasta arriba, recordemos que debe de ser de abajo hacia arriba, pues me doy cuenta que yendo hacia arriba, aquí todavía hay gráfica, pero pasando el eje de las abscisas desaparece la gráfica porque fue la parte que la borré. Por lo tanto, la última parte donde hay gráfica yendo de abajo hacia arriba, pues son estos puntos donde estos puntos me dicen que se termina en 0, porque voy hacia arriba. Y la ordenada referida a este punto y este punto es 0. Entonces, desde menos infinito hasta 0, y de allá calculé el dominio y el rango, solamente de la gráfica y de la interpretación. Vamos entonces a la siguiente parte, donde me dice que son los puntos donde se intersecan con el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Por lo tanto, ya sabemos que el punto donde se intersecan con la abscisa obedece a sustituir una y igual a 0, porque todos los puntos que están sobre la abscisa tienen la misma ordenada, que es precisamente la y. Entonces, si yo sustituyo, puedo sustituir aquí o en cualquier punto, vamos a sustituirlo aquí, y eso me implica que si yo sustituyo una y igual a 0, me queda que 0 al cuadrado es igual a x cuadrada menos 25. Si yo hago el despeje, entonces esto es resta, pero si en vez es una suma, me va a quedar 25 más 0, que me da 25, y eso implica que la x cuadrada es 25,
Y eso me lleva a que la x tiene un valor de más o menos la raíz cuadrada de 25. Eso implica que hay dos valores. Entonces, para escribir los cruces con el eje de las abscisas, pues el primer punto es 5 en las x, 0 en las y. Y el siguiente punto es un menos 5 en las abscisas, 0 en las y. Por lo tanto, con esos dos valores ya los puedo llevar a la gráfica. Y si los llevo a la gráfica, entonces el 5,0 es precisamente este punto. Este punto lo conozco como el punto A, donde está intersecando al eje de las abscisas. Y este punto es el de acá y se lo voy a conocer como el punto B. Ahora bien, para ver los puntos donde se interseca con el eje de las ordenadas, pues hago lo mismo. Para ver dónde se interseca con el eje de las ordenadas, me equivoqué, con el eje de las ordenadas, lo que debo de hacer es sustituir una x que sea 0. Ya sabemos que en el eje de las ordenadas, todos los puntos que están sobre el eje de las ordenadas cumplen la misma condición, negativos, positivos, pero el que se repite es la abscisa que tiene un valor de 0. Por lo tanto, hago la sustitución, puedo hacer también la sustitución aquí, y me queda entonces que la y cuadrada es igual a este 0 al cuadrado menos 25. Si yo hago operaciones me sigue quedando menos 25, por lo tanto la y es más menos, por operaciones inversas, es más menos la raíz cuadrada de menos 25. Y debido a que yo no puedo calcular un número que multiplicado por sí mismo dos veces me dé menos 25, entonces la y no va a existir. Y si no va a existir, entonces tampoco hay puntos donde se intersecte con el eje de las ordenadas. Si ustedes se dan cuenta, en la gráfica se ve, o sea, la gráfica nunca toca el eje de las ordenadas, por lo tanto aquí no hay ninguna coordenada y pues se queda así. Y de ahí pues ya calculamos dominio y rango y los puntos, básicamente siguiendo el mismo procedimiento para el cálculo de la cónica. El procedimiento algebraico es el mismo, lo único que cambia es la interpretación. Vamos a hacer entonces tarea de cálculo de dominio y el rango para la otra situación, donde en lugar de ser resta es una suma. Acuérdense que aquí fue uniendo y sustrayendo, aquí intercambio uniendo y sustrayendo, y aquí lo que estoy haciendo es en lugar de una resta escribir una suma para que vean cuál es el cambio con ese simple cambio de operación e intercambio del uniendo y sustrayendo, cómo puede cambiar la cónica. Por eso es indispensable que se aprendan la interpretación. El procedimiento algebraico es lo mismo, la interpretación es la que cambia, y de ahí dominio y rango y lo demás se calculan de la misma manera. Esta es la única que va a cambiar en todos los ejercicios, la interpretación. Bueno, vamos aquí. Ya saben que el procedimiento es el mismo. El procedimiento es, entonces, en lugar de escribir una f de x, voy a escribir una y eso va a ser la raíz cuadrada de x cuadrada más 25. Sabemos que no se pueden hacer operaciones, ya habíamos explicado por qué. Entonces de aquí elevamos al cuadrado y también elevamos al cuadrado. No se pueden hacer operaciones porque el radical es un paréntesis y al no poderse hacer las operaciones que están entre paréntesis, tampoco se puede hacer la raíz cuadrada. Por lo tanto, lo que hice fue la propiedad de la igualdad, que es hacer operaciones en ambos lados, en ambos miembros. Y aquí me queda entonces que hay un y cuadrada y la raíz cuadrada con el cuadrado son operaciones inversas, por lo tanto me queda una x cuadrada más 25. Ya habíamos dicho que debemos de dejar los términos cuadráticos del lado izquierdo, entonces si los términos cuadráticos deben estar del lado izquierdo, entonces esta x hay que escribirla del lado izquierdo. Aquí hay una operación suma, la operación inversa es una operación resta, por lo tanto me va a quedar una y cuadrada menos x cuadrada igual a 25. Ya habíamos dicho que cuando era una resta se trataba de una hipérbola y por lo mismo lo que debo de hacer es dividir todos los términos de la ecuación entre el número que está aquí de tal manera que me quede igualado a 1. Eso es lo que se hace en las hipérbolas y también se hace en las elipses. Por lo tanto, hacer la división me va a quedar que esto es una y cuadrada sobre 25 y esto va a ser menos la x cuadrada sobre 25 y del otro lado 25 entre 25 me queda 1. Como queda igualado a 1, entonces yo ya puedo hacer la interpretación de una manera similar a lo que hice aquí. Así que lo primero que sé es que esto es una hipérbola y sé que es una hipérbola porque hay una
fracción positiva y una fracción negativa. Una vez que supe que es una hipérbola, me voy a calcular el centro. El centro sabemos que es el número que está asociado a la x en resta o suma, como no lo hay, la coordenada es 0. Y en la ordenada es lo mismo, como no hay ningún número que se le sume o que se le reste a la y, entonces la coordenada es 0 y esas son las coordenadas del centro. Recordemos que las cónicas, circunferencia, hipérbola y elipse tienen centro y la parábola es la única que tiene vértice. Una vez que calcule el centro, vamos a calcular el parámetro a cuadrada. Ese parámetro a cuadrada, al igual que acá, el parámetro a cuadrada viene de la fracción positiva. Por lo tanto, cuando yo reviso la fracción positiva, resulta que la fracción positiva ahora es esta. Entonces, de ahí viene el parámetro a cuadrada de la fracción positiva. Y entonces, el parámetro que fue a cuadrada, me están diciendo que es 25 y ese a me lleva a que es un 5, obteniendo raíces. Como son distancias, no se considera el valor positivo. Y entonces el parámetro b cuadrada, que es otra distancia, que es del término, que es de la fracción que es negativa, del denominador, que también es 25, y pues esto también me lleva a que la b es 5. De aquí, lo único que me hace falta es saber qué fracción es la positiva. Y la fracción que es positiva, ahora es esta. Aquí hay un positivo. Por lo tanto, este positivo que está asociado a la fracción que tiene la y, me lleva a saber o me lleva a decir que la hipérbola es vertical debido al signo de la fracción positiva. Y como es vertical, eso ya me permite entonces hacer la gráfica lo igual que hice aquí. Como se trata de una hipérbola, como es resta, como se trata de una hipérbola, pues el procedimiento va a ser el mismo. Por lo tanto, puedo entonces empezar a escribir el eje de las ordenadas, también escribir el eje de las abscisas, y el procedimiento va a ser idéntico a lo que hice hace rato. Eso quiere decir que el centro es 0,0. A partir del centro, yo me tengo que mover de acuerdo a la distancia de los parámetros. Este parámetro A me dice que va a ser 5, pero ese 5, como está abajo de la y, entonces ese 5 va a ser vertical. Y eso implica entonces que van a ser 5 hacia arriba, porque es vertical, 1, 2, 3, 4, 5, y también van a ser 5 hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5. Comienzo con el parámetro A y debido a que es denominador de una variable, de ahí sé cuánto me tengo que mover. Luego me voy al parámetro B, el parámetro B está abajo de las X, eso implica que también es 1, 2, 3, 4, 5, y también es 1, 2, 3, 4, 5, porque el eje de las abscisas es, perdón, de las X o de las abscisas es izquierda a derecha, y el eje de las ordenadas es abajo y arriba. Una vez que hice eso, hago el mismo procedimiento. Y el mismo procedimiento es que al saber que es una hipérbola, tengo que trazar un cuadrilátero. Un cuadrilátero que va a tener por extremos los puntos de los que acababa de hablar. Entonces aquí trazo el cuadrilátero. Aquí también trazo el cuadrilátero que va a pasar por la división del eje de las abscisas que les acabo de decir. Aquí me quedó un poquito diferente la figura. Bueno, creo que igual. Y entonces con ese cuadrilátero voy a trazar las diagonales y esas diagonales prolongadas van a ser las asíntotas. Debe cruzar por el vértice y lo mismo hacia abajo se prolonga y esa es la otra asíntota. Lo mismo hacemos con la otra diagonal del cuadrilátero, debe pasar por el centro, debe pasar por el vértice, la prolongo siguiendo la misma dirección y también esa la prolongo siguiendo la misma dirección. Entonces, si se dan cuenta, la construcción de las asíntotas fue idéntica, partió de lo mismo. Obviamente hay que tener especificado que lo importante aquí en la hipérbola es la fracción positiva. De ahí entonces, lo que yo debo de ver es que la hipérbola es vertical y como es vertical, a diferencia del horizontal, eso implica que las ramas de la hipérbola no van a estar a la izquierda y a la derecha, sino las ramas de la hipérbola van a estar arriba, pasando obviamente por el vértice, que es el cruce con este punto, me moví un poquito, y luego continuando hacia lo que es la otra asíntota, pasando pegadito a la asíntota. Y lo mismo va a ocurrir por acá, va a venir la gráfica pegadita a la asíntota, luego curvea un poco para tocar el vértice,
y luego se va en curva hacia la asíntota y nunca toca la asíntota y se va pegadita a la asíntota. Esa que acabo de dibujar es entonces lo de geometría analítica, de los datos que obtuve de la manera en que está escrita por todo el procedimiento de álgebra. Una vez que hice eso, me voy al campo de cálculo diferencial, entonces ese eje ya no se llama eje Y, sino obedece a la función que es una f de x. Entonces aquí escribo una f de x y me están diciendo que aquí hay un signo, que en este caso es un positivo. Aquí la raíz no está diciendo que tiene dos signos, sino al dejarlo sin signo está implicando que es positivo. Por lo tanto es la positiva del f de x, pero dijimos que el f de x es la y. Eso quiere decir que el positivo en la y, hablando de la y, que es el eje vertical, la parte positiva me habla entonces que solamente es la gráfica de la parte de arriba. Y eso implica que lo que yo debo de hacer es borrar la parte de abajo de la gráfica. Esa no me va a representar algo porque desde el principio me dice que la función es la parte positiva de la gráfica. En este caso, la parte de arriba. Ya teniendo eso, entonces ya puedo calcular el dominio y el rango. Recuerden que el dominio y el rango siempre es de izquierda a derecha. Y eso implica entonces que para el caso del dominio hacia la izquierda, si ustedes ven la gráfica, se va desplazando hacia arriba, pero también hacia la izquierda. Eso implica que el dominio es desde menos infinito hasta, si yo me voy a la derecha, la gráfica se sigue moviendo hacia arriba y hacia la derecha, y hacia arriba y hacia la derecha se mueve infinitamente. Por lo tanto, el dominio es desde menos infinito hasta más infinito. Y en el caso del rango, habíamos mencionado que el rango siempre es de abajo hacia arriba. Por lo tanto, si es de abajo hacia arriba, tengo que ver que hacia abajo hay gráfica. Si ustedes observan, no hay gráfica porque la gráfica está por arriba. Si me voy hacia arriba, sigue sin haber gráfica y la gráfica comienza aquí. A partir de aquí ya hay gráfica que crece hacia arriba y hacia la derecha y hacia arriba y hacia la izquierda. Por lo tanto, ya puedo escribir el rango y el rango es comenzando de abajo hacia arriba, donde comienza la gráfica es en este punto, donde este punto es 5 y como la gráfica está tocando el punto, aquí digo que 5 es cerrado. Ahora bien, se va hacia la derecha y hacia arriba de manera infinita, lo mismo ocurre hacia la izquierda y hacia arriba, por lo tanto el rango es hasta el más infinito y sabemos que ahí es intervalo abierto. Con esto ya grafiqué, fíjense cómo el procedimiento del dominio y el rango es idéntico, el procedimiento para detectar las cónicas es prácticamente el mismo, lo único que cambia es en el acomodo y en la interpretación de la información de cómo se escribe. Por último voy a calcular los puntos donde se está intersecando con el eje de las abscisas y de las ordenadas. Eso implica entonces que como en los ejercicios pasados, para saber dónde se interseca con el eje de las abscisas, nosotros debemos de sustituir un valor de la y igual a 0. Porque recordemos que sobre el eje de las abscisas, todos los puntos que están sobre el eje de las abscisas tienen diferente valor, pero lo que no tienen es, perdón, lo que tienen en común es un valor de la y, donde ese valor de la y es 0. Me borró el eje y entonces hago la sustitución. Si hago la sustitución otra vez aquí, la y igual a 0 me lleva a que esto es 0 igual a x cuadrada más 25. Si yo hago operaciones inversas, aquí hay una suma, la operación inversa es la resta. Eso implica que la x cuadrada es menos 25. Por lo tanto, la x es más menos la raíz cuadrada de menos 25. Y vuelve a ocurrir el problema que tengo la raíz de un número negativo. Y no hay ningún número que multiplicado por sí mismo dos veces me dé menos 25. Por lo tanto, no existe la abscisa y eso implica que no se interseca al eje de las abscisas. La gráfica nunca toca al eje de las abscisas, lo cual ya se vio en la gráfica. Y si voy a calcular los puntos donde se interseca con el eje de las ordenadas, debo de hacer la sustitución de una x igual a 0, porque ya sabemos que todos los puntos que están sobre el eje de las ordenadas cambia la ordenada, lo que siempre es lo mismo en la abscisa, donde la abscisa tiene un valor de 0. Hago lo mismo, sustituyo acá, y por lo tanto me queda que la y cuadrada es igual a 0 al cuadrado más 25. Eso implica que esto me da 0 más 25 es 25,
y entonces la y es más o menos la raíz cuadrada de 25. Eso me lleva a tener dos valores. Esos dos valores es que una y es 5 positivo y la otra y es 5 negativo. El detalle es que al observar la gráfica, pues la gráfica nunca va a tener una y menos 5 porque borré debido a lo que me estaban diciendo en la función. Entonces, con esa conclusión, yo puedo decir que el único punto que me interesa es el punto donde la abscisa vale 0 y donde la ordenada vale un 5. Vamos a llamarlo punto C, que es como lo estoy llamando sobre el eje de las ordenadas. Y este es el punto donde interseca al eje de las ordenadas, que es C. Con eso ya tenemos las tres situaciones y vean cómo al intercambiar uniendo y sustrayendo o escribiéndolo en suma, pues va a cambiar de una circunferencia a una hipérbola vertical o una hipérbola, perdón, a una hipérbola horizontal o una hipérbola vertical. Se recomienda que no se aprendan la parte de cuál corresponde a cuál, sino más bien apréndanse el procedimiento algebraico y la interpretación cuando llegan a una hipérbola cuando es suma y a una circunferencia cuando es suma y a una hipérbola cuando es resta. Todo lo demás pues es lo mismo. La graficación de la hipérbola inclusive es idéntica, ya sea en la vertical o en la horizontal, solamente se designa al final a través del signo que dijimos que esta fracción positiva me hace que sea horizontal y esta fracción positiva me hace que sea vertical.